Bueno, los colombianos en los últimos días nos hemos tenido que enfrentar a la desinformación completa y conjunta por parte de los medios tradicionales de comunicación, pero también del uribismo, de la derecha y de la oposición, que pareciera que estuvieran en verdad aliados con esos medios tradicionales para poder desinformar a todos los colombianos, para crear pánico, pero principalmente ese pánico económico, que es lo que por supuesto en este caso preocupa mucho más a los colombianos. Han utilizado las redes, han utilizado los medios, la televisión, la radio, diferentes plataformas para poder desinformar descaradamente a los colombianos. Es que ni siquiera es información lo que mencionan. Son completas mentiras en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que cada acción que hace este gobierno nacional desmiente completamente esas falsas acusaciones y esas falsas noticias que publican diariamente los medios tradicionales de comunicación con ese único objetivo de poder desprestigiar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso quiero que empecemos inmediatamente con este trino de la senadora María José Pizarro del Partido del Pacto Histórico, en donde ella hizo una lista con esas cosas falsas que difundieron en los últimos días los medios tradicionales de comunicación y también los uribistas de este país, creando pánico en todo el sentido, en diferentes sectores y con diferentes cosas en nuestro país. Ella escribió: una tras otra caen las mentiras y acusaciones falsas contra el gobierno. Falso que van a quitarle los ahorros a los colombianos. Falso que haya desabastecimiento de combustibles para las operaciones aéreas. Falso el 5 por mil. Falso que se van a expropiar las pensiones. Falso que se van a expropiar las tierras. ¿Qué tienen por decir los instigadores uribistas? Escribió allí la senadora María José Pizarro. Y en realidad no solamente esa pregunta va para los uribistas, también va principalmente para esos medios tradicionales de comunicación que utilizan en este caso sus plataformas para difundir mentiras. Entonces, ahora, ¿por dónde se están informando los colombianos? A través de los medios alternativos. Y eso es lo que por supuesto despierta toda la ira de los supuestos periodistas de nuestro país. Adicionalmente, Derly López también trajo aquí al recuerdo ese tema de que supuestamente el presidente Gustavo Petro nos iba a expropiar los ahorros, que supuestamente nos iban a desocupar las cuentas bancarias, que él se iba a quedar con el dinero, mejor dicho, difundieron eso por varios días creando pánico económico en el país. Y no solamente los medios, imagínense ustedes descaradamente también personas como Vicky Dávila, que es la directora del Pasquín de la revista Semana, también utilizó su medio para difundir mentiras, y también Iván Duque, pero ellos están calladitos frente a esa expropiación, porque eso sí fue una expropiación, lo que hicieron en Medellín con la empresa pública de UNE, que la privatizaron, que varios concejales prácticamente vendieron su voto a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, para poder privatizar esta empresa. Por eso Derly escribió: mientras los tenían repitiendo como loros que Petro les iba a expropiar los ahorros, Fico les expropió a los medellinenses UNE, escribió allí Derly López, completamente de acuerdo. El silencio cómplice de los medios tradicionales de comunicación es realmente preocupante, porque entonces eso quiere decir que ellos están de acuerdo con la privatización de todo lo público. Pues bueno, frente a ese tema de la supuesta expropiación de los ahorros de los colombianos, el presidente Gustavo Petro se refirió, pero se refirió con noticias realmente buenas para Colombia, para el país, para los colombianos. La presidencia de Colombia escribió lo siguiente: buenas noticias para el país. El presidente Gustavo Petro anunció que se acordó con representantes de la banca colombiana un pacto por el crédito para destinar 55 billones de pesos a actividades productivas como la construcción y mejoramiento de vivienda, la industria y manufactura, la agricultura y el turismo, para la reactivación económica del país. Quiero que ustedes escuchen atentamente al presidente Gustavo Petro para pasar a esa entrevista que concedió Jonathan Malagón, quien es el presidente de Asobancaria, y en donde dejó en completo ridículo a Julio Sánchez Cristo de la W en esa entrevista allí en vivo. Y es porque Sánchez Cristo también está utilizando sus medios para poder tergiversar, pero adicionalmente para hacer ver que supuestamente todo lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo es negativo. Pero Malagón le dejó completamente claro que no es así y que incluso fue el presidente el que los buscó para hacer este gran pacto. Escuchen por favor. Examinando la propuesta de reactivación económica de Colombia, que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito
a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar. En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de blue jeans, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales en los próximos 18 meses. Esto reemplaza lo que habíamos llamado como inversión forzosa, es decir, ahí escucharon ustedes al presidente Gustavo Petro mencionando que en efecto 55 billones de pesos los banqueros se comprometieron a desembolsar para, en este caso, reactivar la economía de nuestro país. Pero pues ya saben ustedes cómo son los medios, y si en realidad ustedes me lo preguntan, me extraña completamente en lo que se convirtió la revista Cambio en los últimos meses, en este último tiempo, y es porque cada encabezado, cada noticia que publican pareciera que la estuvieran redactando desde la revista Semana, y es porque siempre están en contra de lo que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro. Observen ustedes este titular. Ellos dijeron: bancos logran que el gobierno frene el proyecto de inversiones forzosas, desembolsarán más plata. Esto es completamente falso, y ya van a escuchar ustedes en donde el mismo Jonathan Malagón, que es la persona que ustedes ven aquí al lado del presidente Gustavo Petro, dijo que había sido el mismo presidente el que les había hecho la invitación para, en este caso, reactivar la economía en el país. La cuenta de Mamertos escribió: pienso lo contrario, el gobierno logró que los bancos desembolsaran más plata en créditos para reactivar la economía, pese a la guerra sucia, donde decían que era una expropiación de los ahorros de los colombianos. Completamente de acuerdo con esta cuenta de Mamertos, y por eso aquí estamos nosotros, para desmentir lo que dicen descaradamente esos medios tradicionales de comunicación, que ya lamentablemente se unió allí la revista Cambio, y por eso quiero que ustedes le presten mucha atención a esta entrevista que concedió Jonathan Malagón. Préstenle mucha atención, por favor, porque ahí él desmiente lo que revista Cambio dice, pero adicionalmente también deja en ridículo a Julio Sánchez Cristo. Presten atención. Doctor Malagón, como dice Alberto, este fue el mal menor, es decir, el mal menor, o sea, ya inicia la entrevista indisponiendo completamente al invitado, indisponiendo completamente aquí a Jonathan Malagón, como que entonces, pues se decidió lo menos peor para los colombianos, básicamente, cuando esta noticia es realmente buena. Son 55 billones de pesos que los banqueros se comprometieron a dar al país para reactivar la economía en diferentes sectores. Ese fue el mejor negocio posible para satisfacer el tema de las inversiones forzosas, para evitarlas. No, yo discrepo, yo no creo, no solamente... Yo discrepo, de una lo paró, le dijo no, yo discrepo, porque él sabe que no es así. No creo que este es un mal, sino que pienso que es una buena noticia para el país. Todos los gobiernos en momentos de desaceleración han pensado en planes de reactivación económica. Unidos por Colombia, el PIB2, el PIB1, es habitual en una economía como la nuestra que haya respuesta pública ante los choques macroeconómicos y que se piense en una disposición contracíclica de recursos, de intenciones públicas y privadas para recuperar el crecimiento potencial. Digamos que eso lo hemos visto en el pasado. El presidente de la Convención Bancaria, el presidente Petro de la Convención Bancaria, nos hizo una invitación. El
presidente les hizo una invitación. Lo escucharon ustedes, ¿cierto? Lo escucharon perfectamente. El presidente les hizo una invitación. Entonces ahí también ya quedó desmentida la revista Cambio, en donde dice que supuestamente fueron los bancarios los que salvaron al gobierno. Nos dio una invitación hace 2-3 meses y nos dijo, oiga, yo quisiera enfocar el programa de recuperación económica en estos sectores productivos. Y discutamos cuál puede ser el mecanismo de financiación de esas inversiones. Ahí salió la propuesta de la inversión forzosa. Pero más que la propuesta de la inversión forzosa, se abrió el espacio de diálogo sobre cómo podíamos financiar el programa de recuperación. Lo que hemos tenido en público, en privado, con nada de opacidad, no sentándose tras bambalinas ni nada por el estilo, porque hemos sido también vocales en la comunicación, dando nuestra impresión sobre cómo iba ese diálogo, sobre las razones que veíamos porque veíamos con preocupación la inversión forzosa, porque creíamos que era necesario otro tipo de mecanismos. Digamos que después de 2 meses, 3 meses de mucho trabajo, de 20 sesiones de reunión donde participaron 20 sesiones de reunión hace 3 meses, es decir que hace bastante tiempo se estaba dialogando frente a este tema de que se hiciera este pacto económico. Varios actores del gobierno nacional, desde el DAPRE en función de coordinación con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, todo el grupo bicentenario. Producto de eso tenemos ahora una estrategia para financiar el programa de recuperación, y ese es el Pacto por el Crédito. El Pacto por el Crédito no es una negociación entre, además de regateo, entre gobierno nacional y bancos, es un acuerdo de una disposición tripartita, porque también falta un tercer actor, que es la demanda, que son los sectores productivos, para pensar cómo dispersamos 55 billones de pesos en un momento donde la cartera se está cayendo, donde estamos viendo contracción del crédito y donde esto puede convertirse a su vez en un poderoso instrumento de inclusión financiera. Ahí Jonathan Malagón dijo absolutamente todo. Yo creo que a todos nos quedó completamente claro que lo que mencionan los supuestos periodistas, pero también los medios tradicionales de comunicación, es mentira, y que por supuesto están desinformando a través de sus medios a los colombianos, queriendo hacer ver de la manera más negativa al presidente Gustavo Petro. Pues bueno, quiero que vayamos finalizando con este trino también de la presidencia de Colombia, en donde ellos allí a través de este video también dejaron en claro lo que mencionó Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria. Ellos escribieron: el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, celebra el acuerdo alcanzado para la reactivación económica con el gobierno nacional tras 19 sesiones de trabajo. Además, envió un mensaje positivo a los sectores estratégicos establecidos por el gobierno, explicando que la banca otorgada créditos por cerca de 195 billones, pero ahora esa cifra aumentará a 250 billones en un periodo de 18 meses, representando un crecimiento real en un contexto de inflación en descenso. Escuchen atentamente, por favor, y como siempre se los he dicho, ayúdenos por favor a replicar esta información, principalmente con las personas que ustedes vean que todavía le creen a esos medios tradicionales, pese a todo lo que ha pasado en las últimas semanas, las mentiras difundidas, lo que hace mal supuestamente el gobierno nacional. No visibilizan estas buenas cosas. Esto no es tendencia, esto no está en primera plana, así que por favor ayúdenos a difundir y escuchen atentamente. El sistema financiero colombiano celebra el acuerdo al que llegamos el día de hoy con el gobierno nacional. No es un acuerdo espontáneo, no se da de la nada, de manera vegetativa, es producto de mucho trabajo. Hemos contabilizado 19 sesiones previas a la de hoy, en las cuales pudimos afinar los instrumentos, los números, la metodología, en un diálogo permanente, constructivo, que rinde sus frutos, pudiéndole comunicar estas buenas noticias al país. Y yo quiero dejar 3 mensajes muy claros de lo que significa este gran acuerdo, este gran pacto por el crédito para los colombianos. El primero es un mensaje para los sectores estratégicos, para los sectores que el gobierno ha definido como la punta de lanza de la reactivación económica. Son sectores que solían recibir en periodos como de 18 meses, para hacerlo comparable, cerca de 195 billones de pesos de crédito. Ahora van a recibir 250 billones de pesos de crédito. Quiere decir que se va a incrementar en 55 billones el desembolso para estos sectores, lo cual es un crecimiento del orden del 28%, un crecimiento real con una inflación que va bajando, que es muy importante, que es material, que no tiene precedente.
Ahí mismos ustedes escucharon al presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en donde también desmiente lo que dijeron en la revista Cambio, que supuestamente fueron los bancos los que salvaron al gobierno, ¿no? Dicen, bancos logran que el gobierno frene el proyecto, cuando ellos mismos dicen que estas reuniones vienen hace más de 3 meses, más de 20 sesiones, pero que adicionalmente fue el mismo presidente el que los invitó, el mismo presidente el que les hizo esa invitación para que se realizara este gran acuerdo nacional para reactivar la economía de nuestro país. Pues bueno, así que la invitación, como siempre, es a que ustedes nos ayuden a compartir esta información. Por favor, hay que visibilizar y, por supuesto, desmentir a estos supuestos periodistas, a estas personas que solamente están allí sentaditos a través de los micrófonos para hacer quedar mal al presidente Gustavo Petro. Así que a todos, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Invitados a que compartan, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que comenten. Yo siempre los leo, siempre se los recuerdo, yo siempre los leo. No les comento porque son demasiados, pero siempre los estoy leyendo, así que tengan presente que todas sus opiniones y sus comentarios son completamente válidos e importantes. Muchas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao.